De acuerdo con cifras de la ONU, más de 244 millones de personas viven fuera de su país de origen. Miles de ellas se encuentran ahora mismo de tránsito o ya planeando quedarse aquí en nuestro país. ¿Qué las obligó a salir de su país de origen? ¿Por qué son un grupo vulnerable? ¿Y cómo debemos tratarlos? Son algunos de los temas que abordaremos hoy al platicar con una experta sobre el ciclo de conferencias La movilidad humana en el contexto jurídico mexicano. Soy Verónica González. Comenzamos. Y para hablar precisamente sobre el tema de hoy, está con nosotros Sofía Cardona Huerta. Ella estudió Derecho en la UNAM, fue asistente de investigación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, analista de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y ella trabajó en la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería. Bienvenida. Gracias. Pues para hablar sobre este ciclo de conferencias a propósito de este fenómeno de migración que se registró en octubre de 2018, esta caravana de migrantes, cuéntanos un poco el contexto, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Claro, pues sí, efectivamente, como mencionas, a partir de octubre comenzaron a llegar las así llamadas caravanas de migrantes. Obtuvieron rápidamente mucha atención mediática y obviamente de varias personas, debido a que se anunciaron desde el país de origen. Es decir, la primera caravana se anunció directamente desde San Pedro Sula, en Honduras, y mencionó explícitamente que su intención era convocar a todas las personas que requirieran salir de Honduras para atravesar México y idealmente buscar protección. Muchos de ellos explícitamente querían llegar a Estados Unidos. A raíz de eso se dice que hubo otras 3 caravanas, entonces en total parece que ha habido como 4 caravanas de personas, las primeras 2 de Honduras, después de El Salvador y después grupos mixtos, todos provenientes de Centroamérica. Pero pues en realidad el flujo de migrantes por México siempre ha sido enorme. Siempre ha habido una migración y un tránsito por nuestro país bastante significativo, y ahora quizá lo que generó más atención fue que estas personas, en vez de quizá moverse en grupos pequeños o moverse con los así llamados polleros, están saliendo todos juntos y moviéndose de manera junta por el territorio. Me decías que no es correcto llamarles en general migrantes porque tienen calidades diferentes. Explícanos un poco esto. Claro. Nosotros en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados hemos sido muy insistentes en hablar del hecho de que dentro de este gran número de personas hay un número significativo de ellas que tienen potencialmente necesidades de protección internacional. ¿A qué nos referimos con eso? Que hay personas que están huyendo, hay personas que están huyendo de amenazas contra su vida, contra su integridad personal, y que probablemente podrían ser consideradas refugiadas si entran al procedimiento. Entonces es súper importante a veces hacer una distinción y reconocer que hay personas forzadas a huir dentro de este grupo de personas en la caravana, porque esto impacta sobre la respuesta jurídica que se debe dar frente a la caravana, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? La situación jurídica hace que este tema venga aquí, a las aulas de la Escuela Judicial, y tú participas en este ciclo de conferencias. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién está dirigido? Claro, pues como siempre es un gusto estar aquí en las salas de la Escuela Judicial. La conferencia está diseñada precisamente para ahondar sobre no nada más el contexto y no nada más los temas políticos que pueden rodear a un fenómeno de este tipo, sino precisamente ahondar sobre, bueno, y ahora cuál es el marco jurídico aplicable. En lo personal y por un poco el área en la que trabaja el ACNUR, yo voy a hablar del marco jurídico internacional que aplica, y específicamente justo voy a ahondar sobre la diferencia y el impacto que tiene hablar de migrantes o hablar de refugiados, ¿no? No significa que uno u otro tienen más o menor protección, pero sí, los regímenes de protección son distintos, se complementan, pero son distintos, ¿no?
Entonces, en particular, cualquier persona, y eso es fundamental siempre señalar, cualquier persona que se encuentre en la jurisdicción de un estado, y eso es jurisdicción de manera amplia, es decir, alguien presente en el territorio, no tiene que ser nacional, no tiene que ser ciudadano, cualquier persona tiene derecho a que se respeten los derechos humanos básicos. Y en el caso particular de México, ese espectro de derechos es sumamente amplio, ¿no? Porque México, además de tener el primero constitucional, ese primero constitucional hace alusión directa a tratados internacionales. Y México es estado parte de los 9 tratados universales de derechos humanos. Entonces, cualquier persona en este territorio, y aquí pues haciendo referencia directa a la caravana, todas las personas en la caravana, México tiene una obligación de velar por el respeto a sus derechos humanos. Pero además, dentro de la caravana, si hay personas que fueron forzadas a huir, es decir, personas que potencialmente son refugiadas, pues entra otro régimen de derecho, que es el derecho internacional de los refugiados, y que nos habla de que cualquier persona que diga, tengo miedo de regresar a mi país, y busca la protección de otro país, inmediatamente tiene un derecho a la no devolución, ¿no? Inmediatamente se le debe proteger para no ser devuelto a su país y entrar en un proceso en el cual se analice si efectivamente va a acceder a la protección como refugiado. Es una situación muy compleja porque es una cantidad enorme de personas que están en esta situación en distintas calidades, entran de manera irregular y se tiene que hacer cumplir, por un lado, es que se les respeten sus derechos, pero también tenemos una legislación en materia migratoria que también la autoridad está obligada a hacer cumplir. Claro. ¿Qué pasa en este contexto y cómo entra aquí la función de los jueces, de los magistrados, de los defensores públicos, ¿no? Claro. Pues aquí hay que recordar que la seguridad y el cumplimiento de la ley migratoria de ninguna manera está peleada con el respeto a los derechos humanos. La ley de migración que entró en vigor precisamente habla de la no criminalización de la migración. La migración irregular no se encuentra penada en México ni de chiste como un tema criminal. Y hay más bien una necesidad de pensar que el respetar plenamente los derechos humanos de estas personas, el que ellos tengan vías de regularización que responda a sus necesidades humanitarias y de derechos humanos, precisamente lo que hace es facilitar el cumplimiento con la ley, ¿no? Mientras tú tengas una regulación migratoria que dé vías para que las personas que están forzadas a huir o que por alguna razón tienen que salir de su país tengan diferentes maneras de estar legalmente en el país, ¿no? Pues más fácil es precisamente conciliar esto con la protección de las fronteras. Adicionalmente, si hablamos de personas forzadas a huir, refugiados, uno de los principios fundamentales del derecho internacional de los refugiados es la no penalización por ingreso irregular, porque se reconoce que una persona que tiene que huir a veces lo va a hacer o lo va a tener que hacer de la manera que pueda para salvar su vida y su bienestar. El derecho internacional de los refugiados reconoce que se debe de hacer una ponderación de derechos y dice, bueno, una falta administrativa no puede contrarrestar el derecho a protección de vida, ¿no? Sofía, vamos a hacer una pausa. Hay muchísimos temas porque también está la parte de la sociedad. Claro. No solamente la autoridad obligada a respetar derechos y hacer cumplir leyes, sino también la sociedad. ¿Qué pasa con un fenómeno como este? Claro. Vamos a la pausa y regresamos. Rápidamente vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas de la Escuela Judicial y regresamos con el tema de hoy. Programa de actualización en materia mercantil, civil y familiar. Magistrados y jueces federales analizan los criterios jurídicos aplicables para proteger los derechos de los usuarios del sistema bancario. Problemas con bancos,
en las diferentes modalidades. En problemas de tarjeta, que está muy de moda los delitos cibernéticos, por un lado, y por otra parte, clonaciones de tarjetas, las famosas transacciones entre cuando se desconocen o no pagos. Inconvenientes que pueden ser resueltos al hacer valer el artículo 23 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, además de las reglas establecidas en el Código de Comercio y el Código Civil Federal. Todos los días nos toca aplicarlos. Nosotros, los que tenemos competencia mixta, cada vez tenemos más juicios orales mercantiles, cada vez tenemos ahora los juicios ejecutivos mercantiles, y en las últimas reformas que hubo hace unos meses al Código de Comercio se nos constriñe por ley a dictar resoluciones inmediatas. De este modo, los juzgadores abordan el análisis de los ordenamientos jurídicos en las aulas de la Escuela Judicial. Ya estamos de regreso hablando sobre la capacitación que se imparte aquí en la Escuela Judicial, en este caso sobre movilidad humana, migración, ¿no? Que es el concepto que más estamos familiarizados con él. Esta caravana, ¿cómo está integrada? ¿Cuáles son sus características y por qué la hace que sean un grupo mucho más vulnerable? Claro, bueno, es interesante esta caravana o caravanas en particular. Hemos visto nosotros desde ACNUR que tiene una composición con un altísimo número de familias, ¿no? En términos muy brutos, estaríamos viendo que del número total, más o menos 60% de las personas son hombres, un 40% son mujeres, y hay entre ellos al menos 25% de niños, ¿no? Una cantidad importante. Exacto, esto plantea bastantes retos en términos a su protección, pero tampoco necesariamente es un fenómeno tan nuevo en términos del desplazamiento forzado. Justo eso te quería preguntar, como en la experiencia, en los estudios que realiza la ACNUR, ¿qué está sucediendo en México? ¿Es muy novedoso o es algo, pues, hasta cierto punto común? Pues es algo que va de la mano con tendencias. Probablemente muchas personas recordarán en 2014 la así llamada crisis de menores no acompañados, todos justo de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que surgió, que cruzó por México y con intenciones de llegar a Estados Unidos. Pero nosotros justamente desde 2014 hicimos un informe que se llamaba Niñez en Fuga. Y precisamente lo que se hizo fue un estudio cuidadoso con diversos niños, tanto de Honduras, de Guatemala, de El Salvador y del propio México, para intentar desmembrar las razones por las cuales se estaban forzando a salir de sus países. Y lo que identificamos, que no es algo nuevo, pero es algo que ha crecido desde 2009 hasta ahora, es un altísimo índice de violencia. En general, en El Salvador, Honduras y en Guatemala, pero muy focalizada en los niños por la presencia de pandillas en esos países, ¿no? Y pandillas que precisamente el perfil que buscan reclutar para pertenecer a ellos es niños, empezando desde los 10, 11, 12 años. Cualquier familia en Honduras, en El Salvador y también ya en Guatemala, en barrios pobres, en San Pedro Sula, en San Salvador, te comienzan a decir, bueno, la pandilla me los viene a pedir. Y también, por supuesto, no hay que dejar de lado el alto nivel de pobreza, que quizás no habla de un reclutamiento forzado, pero sí habla de niños que no tienen acceso a nada, no tienen redes familiares, no tienen redes de protección, y algún miembro de Barrio 18, de la Mara Salvatrucha, se acerca y les dice, mira, te paras en esa esquina, me dices quién pasa y yo te doy unos tenis. Entonces... Súper vulnerables. Sí, y luego, además de Niñez en Fuga, hicimos un estudio posterior que hablaba de mujeres en fuga, ¿no? Entonces también hay todo un aspecto hablamos de que se va feminizando la migración, porque de pasar de una migración muy clásica que veíamos en 80s, 90s, hombres jóvenes solos que cruzaban México para ir a trabajar. Hablamos ya de situaciones mucho más complejas, familias que claro que hablan de privación, claro que hablan de falta de trabajo, falta de oportunidades, pero quizá uno cuando rasca un poco más en por qué no hay trabajo, por qué no hay oportunidades, bueno, te mencionan porque me están extorsionando, porque me quitaron a mi hija, porque me dijeron que si no entregaba a mi hijo nos mataban a todos. Entonces,
por eso ves una composición cada vez más mixta, ¿no? Y hablamos de vulnerabilidades en vulnerabilidades porque hay interseccionalidad aquí, ¿no? No solo son personas migrantes, que el estar fuera de tu estado, de tu país de origen, pues comienza a generar algo de peligro para ti, ¿no? No tienes papeles, el estado no es tu estado nacional, entonces, pero si le agregas, eres mujer, o eres menor de edad, o eres una persona LGBTI, además de ser migrante, y además de ser migrante centroamericano, que desafortunadamente... Están en total desventaja. Exacto, lleva toda una intersección de vulnerabilidades que hace muy complicada su paso y su permanencia en el país, ¿no? Hablabas del marco jurídico nacional, internacional que te toca en este ciclo de conferencias. ¿Qué es lo que deben de saber, ¿no?, quienes están ocupando cargos, operadores del sistema jurídico, decíamos, asesores jurídicos federales, jueces? ¿Qué es lo que deben de tener bien a la mano? Pues creo que justo es no olvidar y hacer uso de todas las herramientas que hay a su disposición para atender casos que lleguen a ellos de personas, puede ser que fueron personas detenidas en estaciones migratorias o personas devueltas a sus países que habían intentado solicitar asilo, o personas que están en el procedimiento de asilo pero han tenido dificultades. Ahí hay que ver a la propia legislación mexicana, ¿no? Mencionábamos el primero constitucional, pero además la ley de refugiados, protección complementaria y asilo político mexicana es una ley que es conforme a estándares internacionales y que justamente nos cristaliza en el orden jurídico nacional toda una serie de principios básicos, ¿no? Y en general hay diversos protocolos, ¿no? Protocolos que se han creado de manera conjunta entre Naciones Unidas y las autoridades, por ejemplo, para identificar necesidades de protección internacional de los niños, ¿no? Tenemos a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tiene un capítulo exclusivamente sobre niñez migrante. Entonces, esto, más todo la serie de instrumentos internacionales, dan un campo súper rico para poder tomar decisiones cuando estos casos estén en las manos de jueces y magistrados. Entonces, en cuanto al marco legal, estamos bien, digamos, estamos en un buen nivel. Sí. Hay todavía necesidad de armonizar plenamente la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes con la Ley de Migración y con la Ley de Refugiados, pero en términos generales México tiene un entramado jurídico que nos da más que suficiente para proteger y para solucionar controversias. Vamos a hacer una segunda pausa y continuamos hablando sobre este tema. No le cambie, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Ya estamos en la parte final del programa conversando sobre el tema de la migración. Ya nos decías que existe un marco jurídico, tanto a nivel nacional como internacional, suficiente. Entonces, en este ciclo de conferencias, al interactuar con los participantes, ¿cuáles son sus inquietudes? Claro, pues creo que siempre la inquietud principal es cómo llevar este marco jurídico de la ley a la práctica, ¿no? ¿Dónde están los retos en la implementación? Nosotros desde ACNUR llevamos mucho tiempo con presencia aquí en México, acompañando al gobierno mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones frente a solicitantes de la condición de refugiado y refugiados. Hemos dado asesoría técnica en este proceso en particular de la caravana. Pues hemos desplegado todo un equipo desde Tapachula hasta Tijuana para apoyar al gobierno, para dar información a las personas de este derecho que tienen de solicitar la condición de refugiados si tienen miedo de regresar a sus países, ayudar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que es la oficina encargada del gobierno para revisar estas solicitudes y tomar decisiones, pero una cuestión persistente que hemos visto es que el número de solicitudes de la condición de refugiado en México ha crecido de manera
realmente exponencial en últimos años, ¿no? Más de 1000% de 2014 a 2017. ¿Las autoridades están preparadas para dar respuesta a tantas solicitudes? Pues ese es el tema, ¿no? Ahorita el reto urgente es el pleno y absoluto fortalecimiento de la Comar y de otras instituciones. Necesitan inclusive más personal, ¿no? Mucho más personal, se necesita una apuesta muy real y muy fuerte de presupuesto, de expansión, de presencia en el territorio, de mayor personal. Entonces, nosotros siempre hemos visto y hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Había 2,000 solicitudes en 2014, para finalizar 2017 había 14,000. Es posible. Y no tienes la cuenta de lo último, ¿no? De este 2018. Estamos calculando 28,000. El próximo año podría duplicarse ese número, podríamos llegar a 40,000, 45,000. Entonces, este es el momento clave para fortalecer a la Comar y no solo eso, sino también hacer uso de los múltiples programas de asistencia y de apoyo social que tiene México, ¿no? Al final, en términos numéricos básicos, el número de solicitantes y de refugiados que México está viendo ahorita siguen sin llegar a ser México no está ni siquiera dentro de los primeros 100 países en términos de presencia de refugiados, ¿no? Es un país grande, es un país con muchísima capacidad institucional y hasta territorial para absorber a solicitantes y refugiados. El chiste es hacer una política realmente integral, ¿no? De verificar apoyo a comunidades de recepción, ¿no? Apoyo al sur de México, que tiende a recibir siempre la primera oleada de personas que llegan. Entonces, es un trabajo constante, ¿no? de asistencia inmediata, necesidades específicas, acceso al sistema de asilo, pero mientras las personas van transitando en el procedimiento, bueno, ¿qué viene después? Trabajar en la integración local. Exactamente eso. ¿Cómo haces compatible? Bueno, la autoridad está obligada a respetar los derechos, a hacer cumplir las leyes de migración, pero ¿cómo haces compatible este fenómeno con la sociedad? ¿No? De repente sí somos muy tolerantes y muy pro derechos, pero cuando llegan en esta cantidad, yo ya no observo tanta tolerancia. Claro, pues creo que es un tema que hay que ver y buscar resolver desde muchísimas aristas, ¿no? Un principal e importante tema es dar información, es que las personas entiendan las historias de las personas que están saliendo, ¿no? De por qué hay esta necesidad de salir de sus países, quizás este temor de regresar, y también que se vea que hay diferentes maneras de integrar a las personas, ¿no? Hay muchas personas en la caravana y solicitantes y refugiadas que están deseosas de comenzar a trabajar, de comenzar a reconstruir sus vidas, y el chiste es que dentro de los diferentes mecanismos legales y de política pública, pues haya creatividad, ¿no? ACNUR, por ejemplo, tiene diferentes programas de integración, aprovechando, por ejemplo, que en el norte del país hay muchísima necesidad de trabajo en maquilas y que no se cubre. En el sector industrial hay vacantes que simplemente no pueden ser cubiertas en términos de mano de obra, ¿no? Entonces es bueno, vamos a ser creativos de en dónde estas personas pueden vivir, a qué trabajos pueden acceder y reconstruir sus vidas, que al final es lo que muchos de ellos simplemente desean. Y a manera de conclusión, Sofía, el tema está muy interesante y da para mucho más. Claro. En cuanto a la capacitación, es pregunta obvia, pero ¿por qué es necesario que se estén actualizando en particular los juzgadores? Claro, bueno, creo que es fundamental porque los lineamientos jurídicos básicos son los mismos desde hace varios años, pero siempre hay sentencias nuevas. La situación, para analizar el contexto de la caravana en particular, siempre uno tiene que referirse a lo que pasa en país de origen, ¿no? Entonces también es bien importante que los juzgadores estén muy actualizados del contexto. ¿Por qué huyen? ¿Por qué huyen ahorita? ¿Qué está sucediendo en sus países? ¿Qué podría implicar un riesgo? Y eso sí requiere una actualización constante.
Sofía Cardona Huerta, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. También gracias a usted por su atención, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Lo esperamos la próxima semana aquí en Escuela Judicial.